Hola, bienvenidos a este video. Quien les habla Eric García y vamos a continuar con el club de PHP y MySQL. Lo primero que vamos a necesitar es un paquete de instalación llamado SAMP, que ese paquete de instalación nos trae un servidor Apache y el gestor de base de datos MySQL. Y aparte de eso nos va a traer también PHP en su versión 7.3, sería la última versión. Aquí está, esa es la página, la URL se las dejo en la descripción del video y nos trae tres opciones de descarga. Nos trae una descarga para Windows, Linux y Mac. En este caso, si estoy utilizando Windows, lo descargo, lo instalo, muy sencillo de instalar, siguiente, sin ningún problema. Luego de haberlo instalado, eh, buscamos, bueno, después de haberlo instalado se te abre por defecto este panel de control de SAM. Si no, simplemente buscas SAM y la opción que dice SAM Control Panel le das Enter y nos va a abrir este Control Panel de SAM. Aquí hay unas opciones para poder activar. Como les decía, eso tiene Apache, MySQL y otros servicios que ahora no vamos a tocar. Lo primero que vamos a activar es MySQL, que es lo que vamos a trabajar en este video, el gestor de bases de datos MySQL. Simplemente vamos a iniciar esto y vamos a abrir el CMD de Windows y vamos a irnos a la carpeta, esto con la sintaxis cd c2./sam, que es donde está la carpeta de SAM, /mysql/bin. Enter, y aquí abrimos la ruta. ccd nos sirve para abrir rutas o carpetas. Dentro de esta ruta vamos a escribir MySQL para iniciar el MySQL. MySQL necesita varios parámetros. El primero va a ser el usuario. ¿Cómo se lo damos? Con guión y una U pegado, sin espacio. Guión U, le estamos haciendo referencia al usuario. Espacio, y ahí sí le colocamos el usuario. Mucho ojo a esto. El usuario por defecto, una base de datos, ustedes no se tienen que registrar, ni iniciar sesión, ni registrar usuario, nada. Por defecto, el usuario es root. Por defecto, siempre. Él también va a necesitar el puerto por donde va a trabajar, ¿cierto? Entonces, ese sería con la sintaxis "-h" o el comando "-h". Este va a ser espacio "-h", espacio localhost. Vamos a trabajar con localhost y una contraseña. Como tampoco no hemos registrado usuario ni nada, la contraseña por defecto viene vacía. Entonces recuerden, les repito, después de haber instalado SAM, con el comando cd el símbolo del sistema de Windows, entramos a esta ruta del disco local C, la carpeta SAM, la carpeta MySQL y la carpeta bin. Luego de eso, que ya hayamos abierto esta ruta, escribimos MySQL. Estos comandos que ven aquí, o esta línea de comandos, es para abrir el gestor de base de datos, para empezar a crear bases de datos. Escribimos MySQL, como les había dicho, recibe unos parámetros que es el usuario, esto con el comando "-u", espacio y el nombre del usuario, que por defecto es root. Luego "-h", le damos localhost y luego una contraseña con la letra P de password. Por defecto, el gestor de bases de datos no trae ninguna contraseña. Si quiere, le damos enter así sin guión P o con la guión P, pero sin ingresarle nada. Después de guión P damos enter sin iniciar ninguna contraseña. Entonces damos enter y nos va a abrir gestor de bases de datos pidiéndonos una contraseña.
A eso le damos, como no tenemos contraseña, le damos enter y ahora sí empezamos a escribir lo que es el lenguaje de bases de datos. Primero vamos a crear una base de datos. La sintaxis para crear una base de datos es create database. Create database. Luego de eso le damos un nombre. Prueba. Punto y coma. Cada sentencia de MySQL necesita un punto y coma. Entonces después de eso damos enter. Bueno, aquí hay un error porque escribí mal database. Miren que está mal, aquí falta un A. Ahora sí enter. Y nos dice query OK. Cuando nos aparece query OK es porque la sentencia ejecutada se ejecutó correctamente. Ahora, para poder hacer tablas o cualquier cosa en esa base de datos tenemos que usarla, ojo, importante. Primero la creamos, luego hay que usarla. Entonces use y el nombre de la base de datos que se llama prueba, punto y coma. Recuerden, por cada línea de comando un punto y coma. Enter y aquí me dice database changed, es decir, la base de datos ha sido cambiada y me ha seleccionado, como se ve aquí, la base de datos prueba. Ahora vamos a crear una tabla con el comando create table. Un ejemplo puede ser user entre paréntesis. Create table, el nombre que ustedes quieran darle a la tabla, y entre paréntesis van a ir los atributos de ese usuario. O si, por ejemplo, si ese usuario tiene nombre, apellido, teléfono, dirección, correo, edad, estatura, esos son los atributos de un usuario, que luego nosotros vamos a registrarlos. Entonces, primero el nombre del usuario, perdón, el primer atributo de un usuario puede ser su identidad, entonces puede ser ID, y aquí tengo el nombre de un atributo, pero ese nombre necesita más cosas. Necesita el tipo de dato que va a manejar ese atributo, puede ser entero, entero es para números en general, o puede ser varchar, que es para letras, ¿cierto? Desbarchar puede recibir, por ejemplo, 200 caracteres o 20. También hay mucha variedad de tipos de datos, por ejemplo, date. Si vamos a ingresar una fecha, tiene que ser de tipo date para que lo reconozca. O por ejemplo, hay big int, que es números enteros, pero con un valor mucho más grande, etcétera. Entonces, un ID entero que lleva números. Y como este ID va a ser mi clave principal o atributo principal que no se va a repetir, un ejemplo de la vida real, ¿cuál sería? Yo, como una persona, un cierto, eh, tengo varios atributos, como mi nombre, edad, estatura, dónde vivo, dirección, todo, teléfono. Pero tengo una cédula también. Mi cédula o DNI, como se llama en otros países, que vendría siendo el documento de identidad, me identifica a mí como única persona. Entonces, ese número de identidad me identifica como una persona dentro del país. Entonces, por eso este ID es principal, porque no se va a repetir y es único entre todos los usuarios. Entonces, como este atributo es único e irrepetible, le vamos a dar una propiedad primary key. Ese primary key lo que hace es eso, registrarme ese atributo como principal y me dice que ese atributo no se puede repetir y que es único. Excelente. Ahora, yo aparte de una identidad o un número de identidad, con una repetida tengo nombre, dirección, etcétera. Para agregar más atributos, eso lo hacemos con una coma, espacio. Entonces, por ejemplo, nombre. ¿El nombre qué tipo de dato es? Es varchar. Varchar porque son caracteres o de palabras, por ejemplo, Juan, Pedro, Luisa, etcétera. Entonces,
dentro, bueno, varchar. Ese varchar recibe un parámetro dentro de paréntesis. ¿Ese parámetro cuál es? El número de caracteres que va a recibir esa palabra o la longitud en sí de ese nombre. Entonces, normalmente un nombre de una persona puede llevar 30 caracteres. Un ejemplo, Eric García. Este nombre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el espacio, ojo, el espacio cuenta, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 12 caracteres. Entonces, por ejemplo, hay unas personas que tienen más caracteres en su nombre, etcétera. Por defecto, dejémoslo en 40 en general. Listo. Coma. Otro atributo puede ser mi edad. ¿La edad qué tipo de dato es? Tipo entero, que trabaja números. Del 0 al 80, 90, 100, depende, 70, 50, 20, etcétera. Coma. Vamos a trabajar otro atributo que puede ser dirección o mejor correo. Correo, y ese correo también va a ser varchar. Puede ser de 100 caracteres porque hay correos muy largos. Un ejemplo se me pasaba ahorita, por ejemplo en este atributo nombre, ese que tenemos aquí, si yo lo quiero, por ejemplo la tabla se llama user, y yo los atributos, todos los atributos que he escrito aquí los quiero identificar como por esa tabla. Entonces yo en vez de nombre solamente le doy nombre de usuario, por ejemplo. Eso que estoy haciendo aquí no se puede hacer. Un nombre de atributo no puede llevar espacios. Usted puede colocarlo así pegado, nombre U o con guión bajo. Solamente son esas dos opciones. No se puede ni con guión medio. Simplemente nombre U, entonces nombre guión bajo U. Así. En este caso no vamos a representar la tabla. No va a generar ningún problema porque son muy poquitas tablas las que vamos a hacer. Entonces lo borramos. Entonces tenemos el ID como atributo principal, tenemos nombre, edad y correo. Listo. Con eso tenemos. Después de toda la línea de comando, recuerden un punto y coma. Enter. Aquí me dice query OK. Ya ustedes saben que query OK es cuando el comando se ejecutó exitosamente. Vamos a ver si es verdad. Hay un comando que es show tables para ver las tablas creadas o registradas en mi base de datos. Show tables, punto y coma, y correctamente está nuestra tabla user creada. Hay otro comando que es desc o describe mejor. Describe user. Aquí. Describe user, punto y coma. Ese describe lo que hace es tirarme todos los datos o los atributos de esta tabla. Entonces me dice el atributo, el nombre, el tipo, si es nulo o no, si es case, si es una llave, es decir, si es primary key, me dice que sí, primary. Listo. Este null, mira acá que dice no, yes, yes, yes. Null es que si ese atributo puede tener o registrar caracteres o si registros nulos, es decir, yo por ejemplo ingreso un ID, pero el nombre no le ingresé nada, entonces ingreso edad y correo. Ese registro se va a ejecutar correctamente porque me dice que este campo permite campos nulos, registros nulos. Entonces, esto tiene que ser no null, pero después se lo estaré explicando. Por defecto, cuando yo creo un atributo primario o clave, primary key, el por defecto el null me lo cambia a no, es decir, que no va a permitir espacios o el registro vacío.
Bueno, listo, tenemos la tabla. Pero ¿qué más tiene la tabla? La tabla no tiene registros, que eso es lo importante de una tabla. Entonces, para hacer registros dentro de esta tabla, que se llama user, lo que vamos a hacer es con el comando insert into, el nombre de la tabla que se llama user, entre paréntesis, vamos a nombrar los atributos que tiene mi tabla. ¿Cuáles son? ID, coma, nombre, coma, separados por coma, ID, nombre, edad y correo. Espacio, values. Bueno, hasta aquí les voy a explicar. Ese comando inserinto es de MySQL. Luego de esto, la tabla a la que vas a insertar. Entonces, si voy a insertar a la tabla de usuario, doy inserinto user. O si vas a insertar en la tabla de clientes, inserinto clientes. Entonces, después de ese inserinto user, entre paréntesis, él va a recibir unos parámetros. ¿Qué parámetros? Los atributos de la tabla, es decir, a donde se van a registrar esos datos, en el ID, en el nombre, en la edad y el correo. Esos son los atributos de mi tabla. Y luego values son los valores que vamos a insertar en nuestra tabla. Entonces, por ejemplo, el ID va a ser 123, el nombre va a ser Juan, la edad va a ser 22 y el correo va a ser juan@gmail.com. Entonces, los tipos enteros se insertan sin comillas, así solo. Y cuando son varchar, se ingresan dentro de comillas, separados por coma. Le doy punto y coma, enter, y me dice que query OK. Y ahora, ¿cómo hacemos para ver ese registro? Con el siguiente comando. Select asterisco from user. Y esto nos muestra los registros que tiene la tabla. En este caso solamente tiene un solo registro. En la parte de arriba o en el título nos aparecen los nombres de los atributos. El ID 123, nombre Juan, edad 22, correo juan@gmail.com. Podemos hacer otro registro. Insert into user. Igualmente nombramos los atributos. ID, coma, nombre, coma, edad y correo. Values. Igual son los valores que vamos a insertar. Me falta una. Puede ser 2244 como ID. El nombre puede ser Luisa. La edad 18. Y el correo luisa@hotmail.com. Igual punto y coma. Sintaxis, vamos a ver. Bueno, aquí está mal escrito. Está mal escrita el nombre de la tabla. Aquí es muy importante escribir todo la sintaxis correctamente, si no nos va a tirar error. Entonces, yo ahora sí user, enter, y ahora sí, query OK. Y vamos a mostrar los registros con select asterisco from user, que es el nombre de la tabla. Le damos enter y mira que nos muestra el segundo registro. El comando select asterisco from y el nombre de la tabla es para mostrar todos los registros. Ese asterisco quiere decir que va a mostrar todo, pero podemos hacer que nos muestre solamente dos campos, por ejemplo el nombre, coma y el correo. Entonces yo le especifico aquí los campos que quiero ver separados por coma. Yo le doy enter y mira que me muestra los dos registros que tengo por Juan y Luisa, pero solo me va a mostrar el nombre y el correo de los dos registros. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Cualquier duda en la sección de comentarios, por favor dale un like y suscríbete si aún no estás suscrito. Hasta la próxima.